Lo que la Biblia dice, una voz de esperanza desde el departamento de Boyacá para el mundo. Bienvenidos. Qué bueno es encontrarnos nuevamente para su programa, Lo que la Biblia dice. Les saluda con cariño John Gómez y Eduard Molina, licenciados en Teología. Y para hoy tenemos un tema muy especial que se titula Lo que la Biblia dice de la oración. Así que bienvenidos y esperamos que este programa sea una bendición para toda su familia. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Muy bien, vamos a iniciar nuestro tema el día de hoy con una oración. Oremos. Bondadoso Señor, vamos a abrir la Biblia y vamos a seguir estudiando. Rogamos para que tú seas nuestro maestro, nuestro guía, que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente y nuestro corazón y podamos comprender cuál es tu buena voluntad para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la oración. Lo que la Biblia dice de la oración. Es algo extraordinario, John, la oración. Hay una definición muy bonita, me gusta, que dice así: la oración es abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Cuando uno le abre su corazón a un amigo, le cuenta de todo, hasta de lo que no le debía contar. Uno termina contando todo lo que sus secretos, ¿verdad? Así que orar es abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No hay nada que reservar, hay que contarle todo. Nos permite compartir nuestras alegrías, nuestras tristezas, aquellas fortalezas como también aquellas debilidades de nuestra vida, nuestras victorias y aquellas derrotas que a veces nos entristecen. Todo eso le podemos contar, las debilidades de nuestra vida, nuestras flaquezas, nuestras luchas, nuestras tentaciones, nuestras victorias y aquellas derrotas que producen tanto dolor en nuestra vida. Nuestros éxitos, también nuestros fracasos. No hay nada que nos preocupe en lo que Él no esté interesado. Dios conoce exactamente qué es lo que nos hace tener una cara triste, qué es lo que nos tiene deprimidos. Así que la oración no es una lista santificada de peticiones que nosotros le hacemos a Dios o le entregamos a Él. No, orar es tener una comunión íntima con Dios. Es dialogar frente a frente con Dios en la oficina de audiencia del monarca del universo. Mediante la oración descubrimos lo que hay en la mente de Dios y compartimos con Él lo que hay en la nuestra. Es un momento para relacionarnos íntimamente con Dios. Así que la oración puede incluir varios aspectos, como la alabanza, es decir, alabar a Dios por las cosas que Él nos ha dado, confesión, también contarle lo que nos ha pasado, nuestras derrotas, como decíamos ahorita, también nuestro arrepentimiento, aquello que ha producido dolor en nuestro corazón y también en el de Él, agradecimiento y también la intercesión. Así que nuestro Padre Celestial realmente anhela que nosotros vayamos a Él y le abramos su corazón y le contemos todo lo que está pasando con nuestra vida. Muy bien, quiere decir que la oración es entonces ese canal de comunicación, ese medio de comunicación que tenemos con el reino de los cielos. Amén. Y el Señor está allí pendiente para escucharnos. Por supuesto, en la Biblia encontramos por lo menos un ejemplo de una oración modelo, ¿cierto? Donde el Padre nuestro,
que nos muestra más o menos las secciones que debe tener una oración, que debemos agradecerle a nuestro Señor, reconocer que es el Rey del universo, y por otro lado entonces también depositar todas aquellas cosas que nos preocupan, y oramos entonces en el nombre de Jesús y estamos seguros que Él nos escucha. Entonces esta oración modelo que el Señor nos dio, el Padre Nuestro, no es solamente para repetirla y repetirla siempre, sino que el Señor quiere que hagamos nuestra propia oración, donde le demos gracias, donde lo glorifiquemos, pero también que le podamos contar todas aquellas cosas de nuestro corazón de manera directa. Y es que la Biblia nos invita a hablar personalmente con el Señor. Mateo capítulo 7, abramos las escrituras en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, y queremos recordar a nuestra audiencia que si alguien desea tener una Biblia gratuita, por favor escríbanos al número de WhatsApp y con mucho gusto nosotros tenemos provisión para hacerle llegar una Biblia. Coloquemos entonces el número de teléfono para que las personas puedan escribirnos si alguien necesita una Biblia y podamos darle esta Biblia de obsequio. Tenemos un grupo de personas que pueden orar por ti y tus necesidades. Déjanos tu pedido de oración en el número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Entonces a este número nos pueden escribir para solicitar su Biblia y con mucho gusto haremos provisión para ella. Mateo capítulo 7 versículos 7 y 8 entonces nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Qué especial es saber entonces que la oración es tocar la puerta, es llamar. Y entonces dice aquí que el Señor nos escucha y nos responde. Debemos buscarlo y entonces hallaremos. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14 nos dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, o sea, ¿en nombre de quién? De Jesús. En nombre de Jesús. Todo lo que pidamos al Padre en nombre del Señor Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Por eso es que todas nuestras oraciones deben ser hechas en el nombre de Jesús, ¿sí? Esto es más que una frase, es más que decir solamente al final de la oración, oro en el nombre de Jesús. Es comprender que el Señor Jesús dio su vida por nosotros para que nos reconciliáramos con el Padre Celestial y pudiéramos entonces tener acceso al trono de la gracia. Así que debemos orar al Padre Celestial, pero debemos orar en el nombre de Jesús. Y es que Isaías 55, versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. El Señor desea que hoy nosotros abramos nuestro corazón a Él, que le comentemos nuestras inquietudes, lo que nos preocupa, nuestras alegrías, y Él está allí pendiente para responder a nuestra oración. Recordemos entonces orar al Padre Celestial y orar en el nombre de Jesús. El único intercesor que menciona la Biblia es quien intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Pero, ¿qué promesa nos da nuestro Señor Jesús cuando oramos? Bueno, hay algo interesante antes de responder esa pregunta, y es que la oración se hace de varias formas, ¿no? Orar es hablar, pero también es clamar y en ocasiones llorar. Y por eso ahí en Jeremías 33:3 el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Dice, clamar es diferente a hablar. Clamar es ya, es algo que nace del corazón de una necesidad profunda y se expresa a veces de una forma fuerte, ¿no? Ahora, también hay una invitación que el Señor nos hace muy bonita en Lucas 21:36. ¿Cuál es esa invitación que el Señor nos hace hoy? Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Así que la oración es ese medio por el cual nosotros podemos recibir todas esas bendiciones de Dios. Y es que entonces, como mencionabas, hay momentos de momentos en nuestra vida. Hay momentos de alegría y entonces ahí oramos agradeciéndole a Dios. Pero hay momentos de una situación muy difícil con nosotros o con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres. Y es ahí donde ocurre eso que mencionaba Jeremías, que podemos ir de rodillas en nuestro cuarto, en la casa donde estemos, doblar nuestras rodillas y clamarle al Señor y decirle: Señor, me está pasando esto, no entiendo qué es lo que me pasa. Algunas personas creen que solamente hay una sola forma de orar, pero no, hay muchas formas de orar, y en una de estas pues podemos derramar todo nuestro corazón a Dios, así sea con lágrimas, contándole. Él no se pone bravo por eso. Él no se pone bravo porque lloremos. Algunos dicen: no, es que si usted lo menciona de esa manera, es que está desconfiando de Dios. No, Dios comprende nuestras lágrimas. Es más, en el Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis nos dice que cuando el Señor restaure todas las cosas, secará las lágrimas de todos aquellos sus hijos justos. O sea que Él comprende nuestro dolor, comprende nuestras alegrías, comprende nuestras tristezas, y por eso cuando doblamos nuestras rodillas y oramos ante Él, entonces ahora Él nos entiende, nos escucha y nos responde. Así es. Bueno, ahora viene la pregunta: ¿qué promesa nos da nuestro Señor cuando oramos? Hay una promesa que Él nos hace en Jeremías 29:12. Y esa promesa dice así: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Ahí está la promesa: yo los voy a escuchar. Solo tienen es que venir a hablar conmigo. Dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios sabe cuándo lo estamos buscando de corazón y en verdad. Y dice: cuando nosotros buscamos a Dios de corazón y en verdad, lo vamos a encontrar. Esa es la promesa. Si lo buscamos con sinceridad, ahí va a estar. Quiere decir que esta es una promesa, pero al mismo tiempo es un requisito para la oración. Así es. ¿Sí? La promesa es: si lo busco de corazón, el Señor me escucha. Pero si oro solamente porque tengo que orar o lo hago con descuido, pues no es esa la manera. Debo creer que el Señor me escucha. Debo buscarlo con todo el corazón, y entonces está garantizada esa respuesta de nuestro Señor. No es como una obligación, ¿verdad? Y algo interesante, Johnny, es que ahí en Isaías 65:24 Dios dice algo que me llama mucho la atención. Dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Quiere decir de que Dios escucha inmediatamente nuestra oración, está ahí. Pues no garantiza que la respuesta venga en el mismo instante, porque puede ser que la respuesta del Señor la dé más adelante. Él conoce bien lo que necesitamos, si es para el momento o es para más adelante. Pero si hay algo cierto aquí en este versículo, es que Él nos va a escuchar aún antes de hablar. Y aún cuando estemos hablando, el Señor está escuchando nuestra oración. Quiere decir que el Señor conoce todas las cosas y conoce desde antes cuál es la petición de nuestro corazón. Sin embargo, nos dejó la oración como una herramienta para generar esa cercanía con Él, ¿sí? Una cosa es que Dios sepa lo que a mí me pasa, y otra cosa es que yo se lo cuente porque es mi amigo. Él ya sabe todo. Sin embargo, espera que nosotros le contemos como amigos aquella cosa que nos pasa para poder también dar una respuesta. Qué bonito es saber esta promesa que acabamos de leer, porque dice que antes que terminemos la oración, ya Él nos escucha y tiene una respuesta para nuestra vida. Como mencionas, puede que no sea en ese momento, puede que sea más adelante, o puede que sea de una forma diferente a la que pedimos, ¿no? A veces pedimos una cosa, pero el Señor sabe que no nos conviene, entonces nos la da, pero de otra forma. Pero lo cierto es que el Señor no nos deja en visto. No sé si a nuestros oyentes les ha pasado que mandamos de pronto un mensaje por WhatsApp y salen los dos chulitos de que leyó, ¿cierto? Los dos simbolitos azules, pero no hay respuesta. Y decimos: ¿qué pasó si yo mandé este mensaje? Entonces toca volver a escribir, ¿cierto? A ver, ¿qué pasó? Que yo le mandé un mensaje o lo llamé y no me contestó. El Señor no nos deja en visto, usando el lenguaje actual, ¿cierto? Él ya tiene una respuesta para nosotros. Él tiene una respuesta para nosotros, nos escucha, nos oye. Y esta es una gran promesa. Mira la promesa de Lamentaciones capítulo 3, versículo 25. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar al Señor,
clamar en oración. Pero bueno, hemos hablado de orar desde el corazón, ¿cierto? A orar desde el corazón, hablar con Dios desde contándole lo que nos pasa. Pero entonces hay una palabra aquí muy importante que es la palabra fe. ¿Qué papel tiene la fe en esa oración para que el Señor responda a esa oración que hacemos? Esta palabra es como una condición que Dios pide o exige. En Mateo 21-22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahí está la condición, creyendo vamos a recibir. No puede el Señor contestar nuestra oración si no hay fe, si no hay esa creencia en Él. Ahora, es que en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra fe, la palabra creer y la palabra confianza, entonces surgen de una misma raíz. Estas palabras están interconectadas. Cuando hablamos de creer, estamos hablando de depositar esa confianza en Dios. Algunos creen que la fe es autosugestionarse, ¿no? Algunos dicen, no, es que la fe es que usted diga, lo voy a hacer, o me va a pasar, y va a ocurrir. Pero no es esa la fe de la cual está hablando la Biblia. No está hablando aquí de una autosugestión, no. Cuando la Biblia habla de la fe, está hablando de depositar la confianza en Dios, creer que existe y que puede dar una respuesta a mi vida. Así es. Entonces Santiago confirma eso mismo. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Ese está en Santiago qué capítulo? Santiago 1, 6 y 7. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Ok, y pone un ejemplo de la naturaleza, me llama mucho la atención. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, las olas del mar siempre están en el mismo sitio, van y vienen, van y vienen. Así es la persona que duda de Dios. No puede tener estabilidad. Está en un solo sitio, va y viene y es llevada por el viento. Pero la persona que tiene su fe puesta en Dios, entonces ella será prosperada y bendecida grandemente por Dios. Bien, dice, pida con fe, no dudando de nada. En otras palabras, debemos depositar lo que nos preocupa ante Dios y confiar en que Él nos responderá. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que recompensa a los que le buscan. Entonces, qué bonito es saber que la fe es entonces un requisito para recibir la respuesta a esas inquietudes de nuestro corazón. Sin embargo, la fe no es una fórmula mágica para manipular a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Esto es importante. La fe es tener una relación con Dios, así como a un amigo muy conocido. La fe cree, espera y confía al saber que Dios desea solo lo bueno para nosotros. Entonces ahí encontramos como esa diferencia entre lo que es esa verdadera fe. Ahora, ¿de qué manera el Señor Jesús nos dio ejemplo de oración en su vida? Porque hay una frase que la misma Biblia dice y es, pues, ejemplo os he dado, dijo el Señor. Entonces, ¿qué ejemplo nos dio el Señor acerca de cómo relacionarnos con la oración? En Marcos 1:35, el Señor, a través del evangelista Marcos, nos deja muy claro su ejemplo. Dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El ejemplo que Él nos deja a través de ese texto es que hay que levantarnos temprano, antes que salga el sol, muy temprano, antes de iniciar nuestras actividades diarias, pasar tiempo con Dios en oración. Y otra cosa que menciona es a un lugar desierto, es decir, donde no haya interrupción. Puede ser que sea su cuarto y allí encerrado en su cuarto, usted puede pasar tiempo con Dios donde nadie lo interrumpa. Quiere decir que aunque hay un tipo de oración que es la oración en familia, ¿cierto? O en pareja, hay una oración muy importante que es la oración personal. Y el Señor Jesús nos dio ejemplo de eso. Iba a un lugar apartado, un lugar donde podía estar tranquilo y oraba a su Padre Celestial. De la misma manera, entonces en el cuarto, en la sala,
en la cocina, donde usted tenga un lugar, pero hay que tener un lugar especial para orar, para dedicarle ese tiempo a nuestro Padre Celestial y tener esa vida de oración. Y es que el Espíritu Santo también coopera con nosotros en nuestra vida de oración. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos dice: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conveniente? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, a veces nosotros creemos que hay una solución para nuestros problemas y nosotros hacemos la oración: Señor, por favor, dame esto, porque esa es la solución para mis problemas. Pero el Espíritu Santo entonces intercede por nosotros y convierte esa oración, que es imperfecta, en una oración adecuada para que el Señor nos escuche y nos responda conforme a su santa y divina voluntad. Qué bueno es saber, por lo menos como dice Judas en el versículo 20: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces notemos, hermanos, amigos, que Padre, Hijo y Espíritu Santo están involucrados en la oración, ¿sí? El Padre nos escucha, el Señor Jesús es nuestro intercesor, a través de su sacrificio es que podemos acceder a los cielos, y el Espíritu Santo entonces transforma esas oraciones que hacemos para que sean aceptadas delante de nuestro Señor. Muy bien, hay otro texto que me llama la atención, en Efesios 6:18, dice: orando en todo tiempo. Cuando nos habla de todo tiempo, también podríamos hablar de Tesalonicenses, donde nos habla que orad sin cesar, sin parar. Podemos ir caminando por la calle y estar conectados con Dios a través de nuestra mente, pensando en Dios. Así también podemos orar, ¿no? Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiere decir entonces que todo el día debemos estar conectados con Dios. Así es. Sin embargo, es importante tomar tiempos específicos. Cuando encontramos, por lo menos, el ejemplo del profeta Daniel, dice que él oraba 3 veces al día. Es decir, todo el día estaba conectado con Dios. Sin embargo, sacaba tiempo en la mañana, a mediodía y en la tarde para reunirse con el Señor en un lugar privado y orar y clamarle. Bueno, miremos entonces ahora algunas recomendaciones de aspectos que nos ayudan a que nuestra oración sea más eficaz, a que nuestra oración sea conforme Dios quiere que sea esta oración. Muy bien, hay algunas recomendaciones o elementos importantes de la oración. Voy a mencionarlos y luego miramos algunos textos. Orar agradecidos, ese es un elemento importante. Solamente a veces nos conectamos con Dios para pedirle, pero nunca le damos gracias, y eso está mal. Orar con perseverancia, es decir, todo el tiempo, como decíamos ahorita. Y orar fervientemente. Decíamos que la fe es importante. Y orar con confianza, con seguridad, ¿verdad? Y en cuanto a orar con agradecimiento, hay un texto en Filipenses 4:6 que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Termina diciendo el texto, ¿no? Con acción de gracias. Y es que en la oración encontramos una medicina para nuestra vida. Amén. En la próxima semana hablaremos acerca de la ansiedad. Y nos vamos a dar cuenta cómo este mundo está llenándose de algunas enfermedades muy delicadas, que a veces no son netamente físicas, pero que afectan lo físico, como es la ansiedad, el estrés, la depresión. Y hablar de la oración es hablar de esa medicina para este tipo de enfermedades. Porque cuando nosotros hacemos caso de lo que dice la Biblia, por lo menos en el pasaje que acabamos de leer, nos dice: por nada estéis ansiosos o por nada estéis afanosos, sino que deposita ante Dios tu oración. Entonces, cuando estamos cargados de problemas, de dificultades, nos acercamos a Dios y le decimos: Señor, me pasa esto, no puedo más, tengo problemas en casa, problemas en el trabajo, no sé qué hacer. El hecho de hablar con Dios ya empieza a dar paz en nuestro corazón.
Entonces por eso es que la oración es medicina para nuestra vida y debemos cada día apartar más tiempo para orar. Muy bien, ahora entonces vamos al segundo aspecto importante, que es la perseverancia. Decíamos que 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18 dice: orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces a veces pensamos que, listo, yo ya oré y ya estuvo, ya Dios debe responderme. Bueno, sí, Dios me escucha. Sin embargo, debo perseverar en la oración. Perseverar en la oración. Como dice Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, perseverad en la oración. En Lucas capítulo 18, versículo 1, el Señor le habló de una parábola a los discípulos acerca de la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Aquí nos está diciendo algo la Biblia. Es necesario perseverar, pero también es necesario orar fervientemente. Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿La oración qué? Eficaz. Para que sea eficaz es necesario la justicia, obedecerle a Dios en todo. Muy bien, y este último aspecto de orar con confianza, lo que decíamos hace un momento, orar con fe, y este es uno de mis pasajes favoritos en la Escritura. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos quiere decir este pasaje que el Señor entregó su vida por nosotros en la cruz y que por eso ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Qué bueno entonces es que dediquemos tiempo a la oración. Muy bien. ¿Dónde descansa nuestra confianza cuando oramos y cuál es nuestro enfoque en la oración? Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si deseas más información sobre el tema tratado, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Muy bien, estimados amigos, hemos hoy hablado acerca de algunos aspectos sobre la oración. Ese es un tema muy especial y realmente pudiéramos tratar muchos programas sobre este tema. Sin embargo, les dejamos algunas de esas recomendaciones que hemos visto para poder dedicar más tiempo a la oración. Recordemos entonces que la oración da paz a nuestro corazón. La oración nos permite depositar nuestra ansiedad ante el Señor. Y sobre todo, cuando oramos, entonces estamos seguros que Dios nos escucha, nos oye y tiene una respuesta para nuestra vida. Oremos. Bondadoso Señor, te agradecemos por este medio tan importante que tú nos has dejado, la oración. Podemos hablar contigo, aunque no te veamos. Podemos contarte todas nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras dificultades, todo lo colocamos ante ti. Oramos también por todos aquellos que nos están escuchando. Tú conoces cuáles son sus luchas, sus derrotas, sus victorias, y pedimos una bendición especial por ellos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estimados amigos, nos encontraremos entonces en 8 días, si Dios lo permite, para continuar estudiando estos temas basados en la palabra de Dios, en su programa Lo que la Biblia dice. Muchas bendiciones para todos. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Lo que la Biblia dice, un programa patrocinado por sus amigos, los adventistas del séptimo día.